Pompeya fue una próspera ciudad romana situada en la región de Campania, cerca de la bahía de Nápoles. En su apogeo fue un vibrante centro comercial, cultural y social lleno de vida y de actividad. Sus calles siempre estaban ocupadas y sus mercados estaban llenos de bullicio. Además, sus termas eran el lugar de encuentro favorito de los ciudadanos. Pero todo cambió en un instante, y es que una mañana del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio despertó, cubriendo la ciudad en cenizas y piedra pómez, y congelando para siempre en el tiempo la vida cotidiana de Pompeya. Lo que una vez fue un día común y corriente se convirtió en una trágica cápsula del tiempo, conservando los últimos momentos de sus habitantes. Hoy vamos a explorar cómo era vivir en Pompeya justo antes de que el desastre lo cambiara todo. Pompeya no era simplemente una ciudad más del vasto imperio romano. Representaba un microcosmos de la vida urbana romana en su máximo esplendor, una ciudad que encapsulaba las costumbres, la arquitectura y la vida social de su tiempo. Situada en la región de Campania, Pompeya se convirtió en una de las ciudades más prósperas del sur de Italia, gracias a su ubicación estratégica en la encrucijada de importantes rutas comerciales. La ciudad de Pompeya estaba cuidadosamente planificada y estructurada, siguiendo un diseño octogonal que era típico de las colonias romanas. Las calles de Pompeya, dispuestas en una cuadrícula regular, estaban empedradas con grandes bloques de piedra volcánica, un reflejo de la ingeniería romana avanzada. Estas calles estrechas y sinuosas convergían en puntos estratégicos, principalmente en el Foro, que no era solo el corazón de la vida pública, sino también el epicentro de la actividad económica y religiosa de la ciudad. El Foro de Pompeya era un espacio amplio y rectangular, rodeado por una serie de edificios de gran importancia. Este área albergaba una serie de estructuras dedicadas a diversas funciones, como templos, basílicas y mercados. Entre los templos más destacados se encontraba el templo de Júpiter, ubicado en el extremo norte del Foro, que estaba dedicado a este dios que era el principal del panteón romano. El Foro no solo servía como un lugar de culto, sino que también era el escenario principal de la política y el comercio. Los edificios gubernamentales como la Basílica o la Curia eran los lugares donde se tomaban decisiones políticas y judiciales. La Basílica, con su amplia nave central y sus columnas de mármol, era utilizada para las reuniones del tribunal y para las transacciones comerciales más importantes. En este espacio, la justicia se administraba y los negocios se sellaban, reflejando la intrincada relación entre lo político y lo económico en la vida romana. Pompeya, como toda ciudad romana, estaba profundamente influenciada por la religión. Además del templo de Júpiter, había otros templos importantes que estaban dedicados a deidades como Apolo y Venus. El templo de Apolo, uno de los más antiguos de la ciudad, se erigía como un testimonio de la importancia de esta divinidad en la cultura local. A través de estos templos, la religión impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las ceremonias públicas hasta los rituales domésticos. El culto a los dioses no solo se limitaba a los templos. En toda la ciudad había altares y pequeños santuarios dedicados a diversas deidades, tanto en los espacios públicos como en los privados. Los ciudadanos de Pompeya participaban activamente en festividades religiosas, sacrificios, incluso procesiones, lo que reflejaba una sociedad donde lo divino estaba muy presente en cada rincón. El comercio era una parte vital de la vida en Pompeya. La ciudad era un bullicioso centro comercial gracias en gran parte a su proximidad al puerto de Nápoles y su acceso a rutas comerciales terrestres. El mercado del Foro era un hervidero de actividad donde los comerciantes vendían una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta textiles y cerámica. Pompeya era famosa por sus industrias locales como la producción de vino, el aceite de oliva y el garum, una salsa de pescado fermentado muy apreciada en la gastronomía romana. Los restos arqueológicos han revelado una gran cantidad de tiendas, tabernas, talleres que atestiguan la vibrante vida económica que tenía la ciudad. Los frescos que adornaban las paredes de estas estructuras comerciales a menudo representaban escenas de la vida cotidiana y daban aún más testimonio de la prosperidad de sus dueños. La sociedad de Pompeya estaba claramente dividida en diferentes estratos sociales. Cada grupo vivía en su propio ámbito, pero la vida en la ciudad era sorprendentemente dinámica y fluida a pesar de las marcadas diferencias entre clases.
En la cima de la estructura social de Pompeya estaban los aristócratas y los patricios locales, quienes disfrutaban del estatus más alto. Estos individuos formaban parte de la élite de la ciudad y vivían en elegantes domus, que eran casas señoriales que reflejaban su riqueza y su posición social. Las domus eran grandes y lujosas, con un diseño arquitectónico que incluía un atrium, un patio central cubierto, que servía como corazón de la casa. A menudo los aristócratas decoraban sus viviendas con frescos, que eran pinturas murales, y mosaicos elaborados que adornaban las paredes y los suelos con escenas mitológicas, paisajes o motivos geométricos. Estas casas también solían tener jardines interiores, que era un lujo reservado para los más ricos, donde se cultivaban plantas ornamentales y a veces incluso pequeños estanques. Los comedores en las casas de los aristócratas eran espacios grandes y también decorados, diseñados para recibir a invitados y celebrar banquetes, subrayando aún más su posición social. Justo debajo de los aristócratas estaban los plebeyos, que formaban la clase media de Pompeya. Este grupo incluía artesanos, comerciantes y pequeños propietarios, quienes tenían una vida muy ocupada y activa. Los plebeyos vivían en insulae, que eran edificios de apartamentos más modestos en comparación con las elegantes domus de los aristócratas. Aunque las insulae no eran tan lujosas, sí que ofrecían comodidades y funcionalidad a sus habitantes. Estas insulae estaban diseñadas para albergar a varias familias y a menudo eran de varios pisos, con las partes inferiores ocupadas por tiendas y talleres. Este tipo de disposición permitía a los plebeyos tener una vida activa en las calles de Pompeya, llenando el aire con el bullicio de sus negocios y sus actividades diarias. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, que desempeñaban una variedad de trabajos duros. Los esclavos eran responsables de muchas de las labores manuales de la ciudad, desde trabajos domésticos hasta labores en el campo o en las obras públicas. Vivían en condiciones mucho más humildes que las de su amo, generalmente en pequeñas habitaciones dentro de las casas de los aristócratas o en barracones colectivos que estaban dedicados a alojar a varios esclavos. A pesar de la dura realidad de su situación, los esclavos estaban muy integrados en la vida cotidiana de Pompeya. Su trabajo era esencial para el funcionamiento de la ciudad y su presencia era una parte constante de la vida urbana. A pesar de las marcadas diferencias entre las clases sociales, la convivencia en Pompeya no era tan rígida como podría esperarse. El foro era un lugar donde las personas de diferentes estratos sociales se encontraban y podían discutir asuntos políticos y económicos. Este área servía como un punto de encuentro donde, por ejemplo, los aristócratas podían interactuar con plebeyos en un contexto de negocio o de política. Las termas eran otro de estos lugares que servían como igualadores sociales. Estos baños públicos ofrecían un lugar de reunión y de relajación que era accesible para todos los estratos sociales. En las termas, tanto el más rico patricio como el esclavo más humilde podía disfrutar de un baño caliente y de estas instalaciones, mezclándose así todos en un entorno común. Las tabernas y los mercados también funcionaban como puntos de encuentro donde se cruzaban las vidas de diferentes clases sociales. En estos lugares, las interacciones entre aristócratas, plebeyos y esclavos eran frecuentes y creaban un mosaico muy particular y dinámico de la vida urbana romana. La vida diaria en Pompeya empezaba temprano y estaba marcada por una serie de actividades que reflejaban las diferentes posiciones sociales de la ciudad. Obviamente, cada grupo tenía su propio ritmo matutino que estaba influenciado por sus roles y por sus responsabilidades. Vamos entonces a explorar cómo empezaba el día cada uno de estos grupos en la Pompeya del siglo I después de Cristo. Para los esclavos, el día en Pompeya empezaba antes del amanecer. Estas personas desempeñaban un papel crucial en el funcionamiento de los hogares y, por tanto, se despertaban mucho antes que el resto de la familia. Su jornada empezaba con las tareas más básicas, pero esenciales para preparar el hogar para el día. Entre sus responsabilidades estaban preparar el desayuno, cocinar las primeras comidas del día, que podían incluir pan, frutas y a veces alimentos más elaborados dependiendo de la riqueza de la familia. También se encargaban de mantener la casa limpia y ordenada. Esto incluía barrer los suelos, limpiar las superficies y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Además de estas tareas, los esclavos también se ocupaban de otras labores como por ejemplo cuidar los jardines, atender a los animales domésticos o realizar cualquier otra tarea que se necesitara para que el hogar funcionara sin problemas.
Los plebeyos de Pompeya, que incluían, como hemos dicho, artesanos, comerciantes o pequeños propietarios, solían levantarse con el sol para comenzar su jornada laboral. Cada grupo tenía sus propias responsabilidades. Los artesanos, que trabajaban en talleres especializados, comenzaban el día temprano para aprovechar el máximo de las horas de luz que pudieran. Sus talleres, que como hemos dicho normalmente estaban colocados en las plantas bajas de las insulae, eran ruidosos y eran muy activos desde por la mañana. Los que eran comerciantes abrían las tiendas en los mercados bastante temprano también. Estos se situaban, como ya hemos dicho, cerca del foro o en otras áreas que estuvieran concurridas y se llenaban de vida apenas se abrían al público. Los aristócratas, por otro lado, disfrutaban de una mañana mucho más relajada. Su estilo de vida les permitía empezar el día de una manera más pausada y más lujosa. Muchos aristócratas tenían termas privadas en sus casas donde podían comenzar el día con un baño relajante. Estas termas privadas estaban diseñadas para ofrecer un ambiente de lujo y de comodidad, donde podían disfrutar de un baño con agua caliente, seguido de un masaje o de una exfoliación. Había algunos que preferían las termas públicas, donde también se podía socializar. Después de este baño, los aristócratas solían disfrutar de un desayuno tranquilo, a menudo acompañado de la lectura de noticias o de la conversación con la familia. Vamos a hablar un poco más del mercado, porque como ya hemos dicho, era un punto muy importante en las mañanas de la vida en Pompeya. El mercado estaba dividido en secciones donde se podían encontrar diferentes tipos de productos. Por ejemplo, los vendedores ofrecían una gran variedad de frutas y de verduras frescas. Entre los productos típicos se encontraban las manzanas, los higos, las uvas, las olivas, las aceitunas y una variedad de verduras de temporada. Había también puestos de textiles, de telas, donde se podían encontrar tejidos de diferentes tipos y calidades, como lino, lana y seda, que se usaban tanto para ropa cotidiana como para prendas más lujosas. También ofrecían especias, que eran un lujo en la cocina romana. Se podían encontrar algunas como pimienta, canela y comino, que eran importadas de regiones lejanas. Existían también en el mercado los pregoneros, ya que los vendedores no solo ofrecían sus productos, sino que también los pregonaban en voz alta para atraer a los compradores. Era algo así como lo que hoy en día podemos ver en los mercadillos. Señora, melones le doy 10 kilos, a euro cada melón, señora, 1 euro cada melón. El regateo también era una parte integral de las compras en el mercado. Los compradores discutían y negociaban los precios con los vendedores, intentando obtener el mejor trato posible. Pero aparte de todo esto, el mercado también era un punto de encuentro social. Mientras que hacían sus compras, los ciudadanos de Pompeya intercambiaban rumores y noticias. Era un lugar donde se podían escuchar las últimas novedades sobre eventos locales, noticias del imperio y también los mejores cotilleos. A veces el mercado también albergaba eventos especiales como festivales o ferias que conseguían atraer a más visitantes y aumentaban aún más la actividad. A mediodía, el foro de Pompeya se convertía en el epicentro de la actividad de la ciudad. Este espacio, que era el centro neurálgico tanto política como social y comercialmente, se llenaba de vida y de movimiento, lo que reflejaba la dinámica que había en la Pompeya romana. Y es que se trataba de algo más que una simple plaza. Era un lugar fundamental para la vida pública de la ciudad. Cuando el sol alcanzaba el punto más alto, este foro se animaba con diferentes actividades que reunían a todos los estratos sociales de la ciudad. El foro era el núcleo de la actividad política en Pompeya. Aquí se llevaban a cabo reuniones del Senado local y se discutían decisiones que afectaban a la comunidad. Los aristócratas y otros funcionarios se reunían también para debatir leyes, para aprobar proyectos o para tomar decisiones importantes. Normalmente estas reuniones, que eran formales, se llevaban a cabo en edificios específicos del foro como la basílica, donde se trataban estos asuntos oficiales. Mientras los aristócratas se ocupaban de los asuntos políticos, los plebeyos también jugaban un papel activo en el foro. Participaban en debates sobre temas de interés público o discutían las decisiones que se habían tomado y que los afectaban directamente. Y como estamos hablando también del mediodía, vamos a hablar sobre la alimentación. En esta Pompeya del siglo I después de Cristo, la alimentación era un claro reflejo entre las diferencias de riqueza y de estatus social. Estas disparidades, que también se daban en la dieta entre aristócratas, plebeyos y esclavos, eran muy notables y evidenciaban las desigualdades sociales que había en la época. Vamos a ver cómo se diferenciaban las comidas entre estos grupos y qué decía cada dieta sobre su estatus.
Los aristócratas en Pompeya disfrutaban de una alimentación lujosa y muy variada. Su dieta estaba llena de ingredientes exóticos y refinados, y sus banquetes eran eventos muy destacados en la vida social de la ciudad. Solían deleitarse con comidas sofisticadas que incluían una amplia gama de platos y de ingredientes. Los mariscos, como la ostra o los mejillones, eran muy apreciados y normalmente se servían en estos banquetes. También se consumían carnes de calidad como cerdo, cordero o aves, que se preparaban de diferentes maneras, a menudo con especias o salsas bastante complejas para lo que venía siendo la dieta del resto de gente de la ciudad. Su dieta también incluía una variedad de frutas exóticas que podían provenir de diferentes regiones del Imperio Romano y una amplia selección de vinos importados. Y es que el vino no era solo una bebida común, sino que también era un símbolo de estatus y de riqueza. Los plebeyos llevaban una dieta más sencilla y más modesta en comparación con la de los aristócratas, aunque se esforzaban por mantener una alimentación adecuada para poder llevar a cabo su vida activa. Su alimentación se basaba principalmente en el pan, que era un alimento básico, y en legumbres como lentejas o garbanzos. Estas les proporcionaban proteínas y nutrientes que eran esenciales para su dieta diaria. También consumían una variedad de verduras frescas como coles, zanahorias o nabos. La carne también estaba disponible, pero en mucha menor cantidad y de peor calidad que la que disfrutaban los aristócratas. Los esclavos tenían obviamente la dieta más básica y limitada de todos los grupos sociales. Su alimentación claramente reflejaba su estatus y sus condiciones de vida. Ellos a menudo comían las sobras de las comidas de su amo, lo que podía algunas veces incluir una variedad de alimentos, pero también significaba que su dieta era muy irregular y mucho menos nutritiva. Cuando no había sobras disponibles, pues su comida consistía en simplemente pan y vegetales básicos como coles o raíces. En Pompeya, las termas y otros lugares de entretenimiento desempeñaban un papel crucial en la vida social de sus habitantes. Estos espacios no solo ofrecían relajación y diversión, sino que también servían como puntos de encuentro importantes para personas de todas las clases sociales. Las termas eran mucho más que simplemente instalaciones donde ir a bañarse, eran centros de vida social y recreativa. Estas solían estar equipadas con varias áreas para diferentes tipos de baños. Estaban los baños calientes, caldarium, los baños templados, tepidarium, y los baños fríos, frigidarium, que ofrecían una variedad de temperaturas para su comodidad y para el gusto de todos. Los visitantes podían ir pasando de un tipo de baño a otro según sus preferencias o sus necesidades. Además de esto, las termas también contaban con salas de masaje donde los clientes podían recibir otros tratamientos relajantes. Había también espacios dedicados al ejercicio físico, como gimnasios que se llamaban palaestra, donde se practicaban actividades como la lucha o el lanzamiento de discos. También existían zonas de conversación o de descanso, como las exedras, donde los visitantes podían relajarse y socializar poniéndose al día con las noticias o con los últimos cotilleos. Además de las termas, el teatro y el anfiteatro eran lugares clave para el entretenimiento y para la socialización en Pompeya. El teatro era un espacio donde se representaban tanto comedias como tragedias. Las obras teatrales ofrecían una gran variedad de temas, desde historias cómicas hasta dramones. El teatro era un sitio muy popular para ver espectáculos, pero también una vez más para socializar, ya que atraía a una audiencia muy diversa que disfrutaba de este entretenimiento en público. El anfiteatro de Pompeya era famoso por las luchas de gladiadores y por otros espectáculos públicos. Estos eventos, además de los combates entre gladiadores, también incluían batallas navales simuladas o espectáculos con animales salvajes. Este lugar no solo proporcionaba entretenimiento, sino que una vez más también era una oportunidad para que la gente se reuniera y disfrutara de la compañía de otros. Otra parte de la vida cotidiana era la educación. Los niños de las familias aristocráticas en Pompeya recibían una educación muy completa. Dependiendo de la riqueza de la familia, podían ser educados en su casa por tutores privados o asistir a escuelas privadas. La formación de estos niños incluía aprender a leer y a escribir en latín y en griego, ya que ambos idiomas eran muy importantes en la vida intelectual y pública. Además, estudiaban literatura, historia y filosofía para prepararles para una vida activa en la sociedad y en la política. Las actividades de retórica eran especialmente valoradas, ya que eran esenciales para la participación en los debates y en la vida pública cuando fueran más mayores. Los niños de clase alta solían asistir al ludus, que era la escuela primaria donde recibían una educación básica. En el ludus, además de aprender lectura, escritura y cálculo,
A medida que crecían, podían estudiar con gramáticos, que eran profesores especializados en literatura y gramática, para recibir una educación más avanzada y más sofisticada. Las niñas, aunque no recibían una educación tan intensa como los niños, también eran en cierta manera instruidas, pero su formación se centraba más en las habilidades domésticas y en el manejo de la casa, aunque también incluían algo de letra y de música. Esto los preparaba para sus roles futuros como esposa y madre en la familia aristocrática, que era lo que se esperaba de ellas. Los niños de la clase plebeya recibían una educación mucho más básica. Su formación se enfocaba en aprender a leer y a escribir, pero de una manera más limitada en comparación con los niños aristocráticos. Su educación estaba más enfocada, más orientada hacia el desarrollo de ciertas habilidades que fueran prácticas y que fueran necesarias para su futuro en el trabajo de comercio o de artesanía. Esto los preparaba para integrarse en el mundo laboral y para contribuir así, cuando ya pudieran, al sustento de su familia. Aunque algunos niños plebeyos podían asistir a escuelas primarias similares al ludus, sus recursos solían ser mucho más limitados. Por tanto, la educación era menos formal y se centraba en esto, en las habilidades más prácticas, más que en un estudio académico más profundo. A diferencia de los niños libres, los niños esclavos rara vez recibían una educación formal. En general, el tiempo y los recursos que se dedicaban a su educación eran mínimos. La educación formal, que incluía lectura, escritura o estudios académicos, estaba reservada para las familias libres y la aristocracia. Los niños esclavos aprendían principalmente a través de la experiencia práctica y del entrenamiento en el trabajo. Desde muy temprano se les enseñaba a realizar tareas específicas que estuvieran relacionadas con su futuro rol dentro de la casa o en el comercio. Es decir, se incluían habilidades como la cocina, la limpieza o el trabajo en taller. Los niños esclavos, principalmente los que vivían en casas de la aristocracia, eran entregados para ayudar en las tareas domésticas, pero en algunos casos, especialmente si los niños esclavos mostraban habilidades particulares o si sus amos valoraban la educación, podían recibir alguna educación básica. Esto incluía aprender a leer un poco o a escribir lo básico, a menudo bajo la supervisión de un maestro privado que solía ser el que también enseñaba a los niños de la familia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto era algo muy excepcional. Aunque sí que es verdad que si un niño esclavo tenía un talento especial o se esperaba que desempeñara un rol específico, como en el comercio o en la artesanía, podía recibir una formación especial. Por ejemplo, algunos podían ser entrenados como escribas, como artesanos o en habilidades específicas que fueran útiles para el comercio y la economía de la familia. Hoy, las ruinas de Pompeya nos ofrecen una ventana única al pasado y nos revelan cómo vivían los romanos en su día a día. Las calles, los edificios y los frescos conservados no solo muestran la grandeza y el esplendor de la ciudad, sino que también nos muestran sus aspectos más íntimos y la rutina de los ciudadanos, la estructura de sus hogares y las interacciones entre las diferentes clases sociales. Cada mosaico, cada edificio y cada objeto encontrado en las excavaciones cuenta historias de una vida vibrante, marcada por la cultura, el comercio y la vida pública. Pompeya es una ciudad atrapada en el tiempo, donde la vida cotidiana no estaba tan limitada por las restricciones que hoy conocemos. En Pompeya el sexo no era un tabú, sino que era parte integral de la cultura. Para que lo entiendan mejor, vamos a sumergirnos en esta historia de la Roma antigua, porque los romanos, al igual que los griegos, tenían una visión del deseo y del placer que se reflejaba en cada rincón de sus ciudades. De hecho, hasta sus dioses lo representaban. Así que imagínate que llegas a Pompeya y en cada esquina, en cada mosaico, te encuentras con escenas que te dejarían boquiabierto. Pero no creas que eran solo historias de amor y de pasión desenfrenada. Había un trasfondo cultural increíble que hoy vamos a explorar. ¿Por qué la sexualidad se vivía con tanta libertad? ¿Y qué significaban esos símbolos que podías encontrar por las paredes? Vamos a desenterrar literalmente lo más íntimo de esta civilización y te prometo que te va a quedar fascinado. Pompeya no solo fue un centro comercial y cultural en la antigua Roma, sino que también fue un lugar donde la sexualidad se vivía con menos tabúes. Imagina caminar por sus calles empedradas rodeado de frescos y de mensajes provocativos en las paredes. Las representaciones eróticas en frescos y grafitis mostraban tanto relaciones heterosexuales como homosexuales, reflejando una sociedad relativamente abierta.
Los roles de género reflejaban también las normas romanas, con los hombres como jefes de familia y las mujeres disfrutando de cierta autonomía en comparación con otras culturas antiguas. Muchas mujeres de hecho eran dueñas de ciertas propiedades y llevaban algunos negocios, como por ejemplo negocios de venta de vino o la gestión de tabernas. La familia era el núcleo central de la vida pompeyana, pero los conceptos de familia y de moralidad eran más flexibles de lo que podríamos pensar. Las relaciones extramaritales eran comunes, incluso estaban socialmente aceptadas. Esto se refleja en la cultura y en el arte de la época, desde los frescos en las paredes hasta las inscripciones que podemos ver en las calles. Vivir el amor y el deseo en Pompeya era algo que se hacía con libertad, sin las restricciones morales que marcarían las épocas posteriores. Y en Pompeya este deseo no se expresaba solo en privado. Era una sociedad donde el amor y la sexualidad fluían libremente, mostrando una tolerancia y una apertura bastante singular para su tiempo. Uno de los lugares más emblemáticos en este viaje al placer y al deseo es el lupanar, el famoso burdel de Pompeya. Ubicado en una calle bien transitada, nos ofrece una mirada fascinante a la vida de las trabajadoras sexuales y sus clientes. Este sitio no era solo un negocio, era un espacio donde la cultura del placer se vivía en plenitud. Las habitaciones estaban decoradas con frescos que muestran escenas explícitas de diferentes actos sexuales, revelando que aquí no solo se comerciaba con el sexo, sino que también se celebraba sin tapujos. Los frescos del lupanar son una especie de lenguaje visual. Puedes ver diversas posturas sexuales y actividades que los clientes podían elegir según sus deseos. Esto sugiere que dentro de esas paredes la gente podía liberarse de las restricciones sociales y explorar su sexualidad en un ambiente que lo permitía. Era un refugio donde el deseo humano no solo era aceptado, sino aclamado. Las inscripciones que adornan las paredes del lupanar incluyen elogios a las trabajadoras. Por ejemplo, hay un graffiti que dice: Eros, el que ama a estas chicas, es un rey. Son expresiones que no solo muestran una relación entre clientes y trabajadoras, sino que también reflejan una visión del deseo como algo que dignifica a quienes lo experimentan. En Pompeya, el simbolismo detrás de las imágenes eróticas es la clave para entender cómo pensaba la gente de la época. Uno de los símbolos más destacados es sin duda el falo. Esto es bastante común en la cultura romana en general, pero este en Pompeya se representaba de mil maneras en el arte que ellos tenían. Para ellos esto no era solo un símbolo de fertilidad y de virilidad, sino que también era un amuleto de buena suerte. De hecho, muchos hogares tenían estas representaciones en su entrada que actuaban como guardianes contra el mal y la mala fortuna. Y si hablamos de fertilidad, no podemos dejar de mencionar las imágenes que decoraban las casas y los templos. Un ejemplo es el fresco de Príapo, donde lo vemos con un falo exageradamente grande. Aquí el mensaje es claro: la abundancia y la fertilidad en el ámbito agrícola eran esenciales y merecían ser celebradas. Adorar a deidades como Príapo y Venus muestra cómo el erotismo y la fertilidad estaban profundamente entrelazados en la cultura pompeyana, casi como una danza entre lo divino y lo humano. Y para cerrar este festín visual están los mosaicos que adornaban los pavimentos de algunas casas, como el famoso mosaico de El Triunfo de Baco. En este caso, el vino, el deseo y la celebración de la vida se unen en una representación rica que no solo celebra el placer físico, sino también la abundancia y el goce de la vida misma. Pompeya no era nada diferente a Roma cuando se trataba de disfrutar de la vida y de sus placeres. Hay que tener en cuenta también que esta ciudad era como el destino vacacional por excelencia para los romanos de clase alta, donde todo giraba en torno a un estilo de vida opulento. Entre las muchas indulgencias que ofrecía se encontraban comidas exóticas, moda a la última y, claro, los servicios de prostitutas. Durante las excavaciones en esta antigua ciudad, los arqueólogos han destapado al menos 25 burdeles, cada uno con su propia historia que revela mucho sobre cómo se vivía el erotismo en esos tiempos. En Pompeya la prostitución no solo era algo aceptado, sino que se consideraba una norma social sin complicaciones. Imagínate un lugar donde los burdeles eran tan comunes y normales como cualquier otra tienda de barrio. No había este estigma que uno podría asociar con ellos en las épocas posteriores. Simplemente formaban parte del paisaje urbano. La fachada de estos burdeles solía ser bastante austera, con un diseño muy sencillo que no llamaba mucho la atención. Pero al cruzar la puerta, el contraste era evidente. El interior estaba
cuidadosamente decorado para atraer a los clientes, con un ambiente que prometía tanto placer como confort. Las habitaciones eran pequeñas y no tenían ventanas, lo que podría parecer un poco sombrío, pero estaban equipadas también con camas de piedra. Ahora, es posible que estas camas estuvieran cubiertas con colchones de algún tipo, aunque los colchones seguramente se perdieron en la famosa erupción del Vesubio. Así que el contraste desde el exterior austero al interior tan atractivo era una característica distintiva de estos burdeles en la vida de Pompeya. Imagínate entrar en un sitio donde las paredes te ofrecen una guía clara de los servicios disponibles. Las imágenes mostraban todo tipo de posiciones y de actividades que, bueno, ya podéis imaginar, había un poquito de todo. Estos frescos transformaban lo que parecían fríos y austeros espacios de piedra en zonas atractivas. La decoración no solo mejoraba el ambiente, sino que también ayudaba a los clientes menos experimentados a entender qué podían esperar. El lupanar de Pompeya, en concreto, era el burdel más grande de la ciudad y es también como una ventana a la vida de los pompeyanos. Su nombre, lupanar, viene de lupus, que en latín significa loba, y sí, precisamente se refiere a las prostitutas que trabajaban allí. Los frescos y las inscripciones dejadas por los clientes le daban vida al ambiente. Estos grafitis, que suman unos 120, no eran solo marcas, eran elogios y relatos de las experiencias que los clientes vivieron con las trabajadoras. Algunos clientes se tomaron el tiempo de dejar notas, felicitaciones y hasta comentarios divertidos sobre sus visitas, haciendo del lupanar un lugar muy personal, incluso animado. El lupanar estaba en el centro de la acción en Pompeya y lo demostraba porque, imagínate, las calles estaban literalmente decoradas con falos tallados que señalaban el camino hacia este burdel. Así no había forma de perderse. La ciudad tenía un sistema de señalización que hacía que encontrar el lupanar fuera pan comido. Esto no solo muestra que la prostitución era una parte aceptada y normalizada de la vida de Pompeya, sino que era algo que también no se escondía. A pesar de que en Pompeya la prostitución era aceptada y hasta normalizada, la vida de las trabajadoras sexuales era bastante menos glamurosa. Imagínate que muchas de estas mujeres eran esclavas traídas a la ciudad desde lugares lejanos como Oriente o Grecia. Eran arrancadas de su familia y eran traídas a Pompeya para trabajar en estos burdeles. La realidad de su vida era muy dura y es que vivían en celdas pequeñas sin ventanas que, aunque estaban decoradas con algunos frescos también, no eran nada más que espacios incómodos y restrictivos. Y aunque el sexo estaba socialmente aceptado y no era motivo de escándalo, las prostitutas sí que eran vistas como personas de segunda clase. No recibían respeto y eran estigmatizadas, relegadas a la parte baja de la sociedad. ¿Y los ingresos de su trabajo? Pues nada de eso iba a parar a sus manos. Todo el dinero que ganaban se dirigía directamente a los bolsillos de los dueños de los burdeles. Además, tenían que mantener una actitud sonriente y cumplir con estrictas reglas, bajo el riesgo de enfrentar severos castigos si no cumplían con las expectativas. Los nombres de las trabajadoras sexuales, a menudo griegos, como el de Euplia, que significa buen viaje, daban algunas pistas sobre su servicio. Y no solo ellas estaban en el centro de la atención. Los grafitis también revelaban la presencia de trabajadores sexuales masculinos con listas de servicios y de precios, reflejando una demanda que, aunque algo más oculta, estaba claramente presente. En la antigua Roma, los hombres que buscaban compañía masculina tenían que seguir ciertos protocolos, especialmente si querían evitar el rol de sumisos en la relación. Aunque los registros literarios que hay sobre clientas mujeres son un poco cuestionables, no podemos descartar del todo que algunas mujeres ricas y libres también hubieran buscado los servicios de trabajadores sexuales masculinos. Las termas suburbanas en Pompeya, que están situadas cerca de la Puerta Marina, son también un ejemplo de cómo la cultura romana integraba el erotismo en su vida cotidiana. En una habitación que probablemente era un vestidor, los arqueólogos descubrieron en el 1986 una serie de pinturas murales que datan del 62 al 79 después de Cristo. Estas obras no eran simples decoraciones, sino que una vez más eran escenas sexuales explícitas o figuras desnudas. Estas pinturas no estaban solas en la pared donde se encontraron. Sobre ellas había frescos de cajas numeradas y se cree que había una especie de estante de madera donde las personas que iban a bañarse guardaban su ropa. Es decir,
unas taquillas. Este estante se extendía a lo largo de 2 paredes con cajas que al parecer era donde los visitantes dejaban sus pertenencias. Las fichas Sprintia con imágenes sexuales y números podrían haber sido la clave para acceder a estos casilleros. Ahora, la función exacta de estas pinturas que se encontraron allí es realmente un enigma. Hay quienes piensan que eran una especie de publicidad para los servicios de prostitutas que habrían estado disponibles en el piso superior de los baños, mientras que hay otros que sostienen que simplemente decoraban las paredes con la vibrante y alegre estética de la cultura romana. La posibilidad de que las pinturas y de que las fichas estuvieran conectadas sugiere un ingenioso sistema para manejar los objetos personales en un ambiente que por lo visto no era solo un lugar para relajarse, sino también un punto de encuentro cargado de sensaciones y de simbolismo. En la casa de los Betti, que es uno de los rincones más glamurosos de Pompeya, también se ha encontrado un despliegue de arte erótico que da mucho que hablar sobre la vida sexual y social de la época. Imagínate que en esta casa, con su esplendor arquitectónico y decorativo, era como una especie de galería de lujo donde los frescos eróticos no eran nada raros. En el comedor principal, los frescos se lanzan directamente a la acción, mostrando escenas mitológicas con un toque muy explícito. En el peristilo, que es como el corazón de la casa, también había frescos que se sueltan un poco la melena. Era un patio donde las paredes estaban adornadas con imágenes de figuras mitológicas, una vez más, pero en postura sugestiva, casi como si estuvieran en un desfile de sensualidad romana. Estos frescos no solo embellecían el lugar, sino que también reflejaban el estatus de los Betti, quienes querían demostrar que no solo eran ricos, sino que también eran increíblemente sofisticados en sus gustos. En el mundo romano, el amor y la sexualidad eran tan variados como los dioses del panteón. Pompeya tenía su propio estilo cuando se trataba de esta vida sexual, pero si miramos a otras ciudades del imperio, nos encontramos una variedad de enfoques y de diferentes regulaciones. Roma era como el gran teatro de la sexualidad romana, donde todo estaba muy organizado y regulado. Los burdeles en Roma no solo estaban por doquier, sino que también estaban sometidos a estrictas leyes y regulaciones. Desde impuestos hasta estándares de servicio, los romanos se tomaban muy en serio su gestión de este comercio sexual. Los burdeles estaban todos registrados y etiquetados, y el gobierno aseguraba que las prácticas se ajustaran a las normas establecidas, haciendo que el proceso fuera casi tan formal como una función en el Senado. Ahora, cambiamos el escenario a Herculano, que fue la vecina que también sufrió la furia del Vesubio. Aquí la vida sexual se parece a la de Pompeya en términos de frescos y de graffiti que representaban escenas explícitas. Sin embargo, cuando se trata de regulación, Herculano no tenía el mismo nivel de detalle que Roma. Las evidencias sugieren que mientras el gusto por el arte erótico era evidente, la documentación sobre cómo se gestionaba la prostitución era mucho menos exhaustiva. En lugar de un sistema rígido y controlado como en Roma, en Herculano se podía encontrar una actitud un poco más libre, aunque también menos reglamentada, de este comercio sexual. Si nos dirigimos a Ostia, que también está muy cerquita, la historia se vuelve todavía más flexible. Ostia tenía su propio encanto en cuanto a la regulación, pero en lugar de un sistema centralizado, la gestión se llevaba a cabo de una forma más local y más casual. Los burdeles en Ostia estaban allí y el arte erótico también estaba presente, pero no con la misma formalidad. Las leyes eran menos estrictas y estaban más adaptadas a la comunidad local. Así que mientras que Roma imponía reglas y regulaciones más severas, ya veis como cada ciudad lo iba haciendo pues un poquito a su manera. En Pompeya, la sexualidad se mezclaba con todo, desde el matrimonio hasta el adulterio y la homosexualidad. Las relaciones eran un reflejo de estas normas romanas y había bastantes matices, porque el matrimonio era desde luego la base de todo, pero no era un camino de rosas, porque se solía ver, sobre todo en la gente de clase alta, como un contrato social. Normalmente era un pacto que aseguraba que los hijos tuvieran un nombre y que la economía familiar funcionaba, pero el adulterio era más común de lo que podrías pensar y en muchos casos se toleraba. Las mujeres casadas tenían también un pequeño margen de libertad para tener sus propios líos, aunque se esperaba que fueran fieles, y los hombres pues podían tener amantes sin que eso les hiciera perder su estatus. Si hablamos de homosexualidad, Pompeya tampoco se quedaba atrás. Era algo aceptado, aunque había ciertas normas. Los hombres podían tener algo con otros hombres, pero la dinámica de poder importaba
un montón, y es que se esperaba que el hombre adulto fuera el que llevaba la batuta o el que era de más clase alta, mientras que los más jóvenes o los esclavos ocupaban el lugar más pasivo. No es que estas relaciones se vean de la misma forma que las heterosexuales, o sea, no era algo súper integrado en la sociedad, pero sí que estaban ahí como una parte más de la vida social y cultural de la ciudad. Las creencias sobre la sexualidad en Pompeya también incluían la fertilidad y la religión, y cada acto se tenía en cuenta no solo como algo físico, sino como un ritual que alimentaba la prosperidad y la abundancia. La fertilidad de la tierra y la fertilidad humana estaban entrelazadas, y eso se reflejaba también en el arte y en la cultura de la época. Venus, la diosa del amor y de la belleza y por supuesto de la fertilidad, no representaba solo el amor romántico, sino que también era la responsable de que la tierra diera buenos frutos y de que sus cosechas prosperaran. En muchos hogares había pequeños altares que estaban dedicados a ella, donde la gente hacía ofrendas y sacrificios como si estuvieran pidiendo una palmadita en la espalda de la diosa para que todo fuera bien. Venus era la que ponía este toque en las relaciones y en la vida diaria. Para los pompeyanos, rendir culto a esta diosa era algo natural y era la manera de asegurarse de que tanto el amor como la agricultura fueran fructíferos. El culto a Venus era solo una parte de un equipo de dioses más grande que también se movían en el tema de la sexualidad y de la fertilidad. Por ejemplo, Príapo, que era el dios de la fertilidad y conocido por su falo exagerado, no era solo una figura decorativa, sino que se le invocaba para proteger los cultivos y para asegurarse de que todo prosperara. Las imágenes de Príapo se colgaban en jardines y en las entradas de las casas como amuletos de buena suerte. Y no solo eso, la conexión con los dioses griegos era también muy fuerte. A medida que la cultura griega y romana se fueron fusionando, estos dioses se adaptaron a las costumbres locales y enriquecieron el repertorio de creencias y de rituales en torno a la sexualidad. Un aspecto curioso con respecto a el culto a Venus era cómo se celebraban sus festivales. Durante estos eventos, los romanos no se andaban con tonterías. Había banquetes donde el vino corría a raudales, el placer estaba en todas partes y la música también amenizaba la fiesta. En algunos casos, estas celebraciones llegaban a incluir orgías que dejaban claro una vez más que aquí no había tabúes sobre la sexualidad. La representación de la sexualidad en Pompeya no es un fenómeno aislado. Se puede comparar con las prácticas de otras culturas contemporáneas como la griega y la egipcia. En Grecia, la sexualidad también era vista de una manera más abierta. Las celebraciones en honor a Dionisio, por ejemplo, el dios del vino y de la fertilidad, incluían rituales que a menudo llevaban a comportamientos libertinos y a celebraciones de la sexualidad. En la cerámica griega, las imágenes de escenas eróticas eran muy comunes y se usaban tanto en el contexto de la vida cotidiana como en celebraciones. En Egipto, la sexualidad también era celebrada, aunque con unos matices diferentes. Las deidades como Isis y Osiris tenían mitos que incorporaban elementos de amor, deseo y fertilidad. Los antiguos egipcios también creían que la sexualidad era un componente importante de la vida, como se refleja en su arte y en sus rituales. Sin embargo, a diferencia de Pompeya, en Egipto sí que existía un toque más simbólico en lugar de tan explícito. Por último, en Pompeya, el mundo de la salud sexual era un terreno donde la ciencia y la superstición se entrelazaban, porque era un lugar donde el conocimiento médico todavía era muy primitivo y el manejo de las enfermedades sexuales estaba lejos de ser perfecto. Los antiguos pompeyanos, al igual que otros romanos, recurrían a remedios de hierbas y a prácticas rudimentarias para tratar los problemas de salud. Usaban emplastos y ungüentos que estaban hechos con ajo, con miel o con otras plantas, convencidos de que estos ingredientes mágicos podían curarles de cualquier mal. La medicina no estaba para nada avanzada, así que el combate contra las enfermedades era una batalla con armas bastante limitadas. Así que no había regulaciones estrictas ni tampoco un sistema para lidiar con las enfermedades sexuales. Más bien era como una especie de apáñatelo tú mismo en términos de prevención y de tratamiento. Las prostitutas y sus clientes estaban expuestos a muchos riesgos y en los burdeles no se veía mucho control o preocupación por mantener la salud. Los grafitis y las inscripciones de estos lugares nos revelan una ausencia de prácticas para evitar o para tratar este tipo de enfermedades. La gente confiaba en estos métodos caseros y en los consejos de los curanderos locales sin mucho apoyo de un sistema médico que estuviera organizado o de ciertas regulaciones sanitarias.
Hoy en día, la sexualidad romana a menudo se ve a través de un prisma de tabúes y de restricciones, pero la realidad en Pompeya cuenta una historia muy diferente. En esta ciudad había una cultura más abierta, donde las relaciones eran diversas y donde no existían las etiquetas rígidas que usamos hoy en día. En contraste, nuestra percepción moderna tiende a categorizar y a etiquetar las relaciones de una manera mucho más estricta. En la antigüedad, la sexualidad formaba parte integral de la vida y el deseo y la procreación coexistían de formas que hoy nos parecerían un poco contradictorias. En Pompeya, la línea entre amor, deseo y obligación estaba mucho más difusa y creaba este paisaje complejo donde al final todo estaba interconectado. Pompeya desafía un montón de estereotipos que tenemos sobre la vida de la antigüedad, porque a menudo pensamos que estas sociedades eran súper conservadoras y súper rígidas en sus normas sociales, pero la evidencia arqueológica nos sugiere que los pompeyanos eran bastante abiertos cuando se trataba de esto. Era simplemente parte de la vida y no había nada que esconder ni nada de lo que avergonzarse. Se trata de la erupción volcánica más famosa de la historia, el Vesubio, y la trágica destrucción de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Pero ¿sabemos si hubo quienes lograron escapar de aquel infierno? Las pistas de los supervivientes nos llevan a rincones insospechados de la antigua Campania. Se ha hablado mucho de las víctimas del Vesubio, esas pobres almas que quedaron petrificadas en sus últimos momentos, primero por la ceniza y luego por los moldes de yeso que se hicieron en el siglo XIX. Pero aunque siempre pensamos en Pompeya como una ciudad atrapada en el tiempo, no todos murieron en esta tragedia. De hecho, los investigadores han encontrado pruebas de que algunos sobrevivieron y lograron escapar para empezar de nuevo en otros pueblos cercanos. Puede que Pompeya no haya sido la capital del mundo romano antiguo, pero definitivamente era un lugar vibrante y lleno de vida, justo en el corazón de la región de Campania, muy cerca de la impresionante bahía de Nápoles. Imagínate un sitio que combinaba lo mejor de dos mundos, un pequeño centro urbano con un toque rural que atraía tanto a los habitantes locales como a la élite romana que buscaba escaparse lejos del bullicio de la gran ciudad. De hecho, se estima que la población de Pompeya estaba entre 6.400 y 30.000 personas, una cantidad bastante considerable para la época. Es muy fácil entender por qué Pompeya tenía tanto encanto. Piensa en esas elegantes villas que construían los ricos romanos a las afueras, con vistas al mar, jardines exuberantes y con todos los lujos que te puedas imaginar. Estas propiedades no solo eran un símbolo de estatus, sino que también eran un refugio donde podían disfrutar de la tranquilidad y de las bondades de la naturaleza. Algo así como las casas de vacaciones que muchas celebridades compran hoy en día en lugares paradisíacos para escapar del ajetreo de Hollywood. Pompeya, con su ubicación privilegiada y su ambiente relajado, era algo parecido, un lugar ideal para desconectar. Esto no quiere decir que no hubiera gente normal que vivía allí, hacía allí su vida, pero es muy importante tener en cuenta que Pompeya también era un poco esto que acabamos de decir. La vida en Campania siempre estuvo marcada por la presencia de terremotos, que eran un recordatorio constante de que la tierra podía moverse en cualquier momento. Los habitantes de Pompeya ya estaban bastante acostumbrados a estos temblores, al punto de que un terremoto no era algo que les quitara el sueño. De hecho, en el año 79 después de Cristo, la ciudad aún estaba en plena reconstrucción después de un terremoto devastador que había sacudido la región 17 años antes, en el año 62 después de Cristo. Muchos edificios todavía estaban en proceso de reparación y las cicatrices del sismo todavía eran visibles por toda la ciudad. Así que cuando el suelo empezó a retumbar con una serie de temblores a finales de agosto del año 79 después de Cristo, la mayoría de los pompeyanos no lo vieron como un motivo de alarma. Para ellos era un día más en una zona sísmica y con pequeños terremotos que eran parte de su realidad cotidiana. Era un poco como vivir en una gran ciudad de hoy en día, donde el ruido del tráfico o las sirenas de la ambulancia forman parte del paisaje urbano. Sabes que están ahí, pero ya ni siquiera les prestas atención. Pues para los habitantes de Pompeya los temblores eran como ese ruido de fondo, algo que simplemente se aceptaba como normal. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Sin embargo, todo cambió. Se cree que el 24 concretamente de agosto del año 79, cuando quedó claro que esta vez no se trataba de un terremoto común. El Vesubio, que había permanecido en silencio durante varios siglos, estaba despertando de su letargo. Imagina el pánico que debe haber sentido la gente cuando se dieron cuenta de que esos temblores no eran como los anteriores, sino que eran el preludio de algo muchísimo más grande y aterrador. El Vesubio no solo sacudió la tierra, sino que también desató una erupción de una
una magnitud que nadie había anticipado. A medida que el volcán entraba en erupción, una enorme columna de gas, ceniza y escombros volcánicos se elevó hacia el cielo, oscureciendo el día y cubriéndolo en una nube mortal. Esta erupción, que hoy se califica como una erupción pliniana en honor a Plinio el Joven, del que vamos a hablar más tarde, fue una de las más violentas de la historia registrada. Este término se originó precisamente gracias a él, quien documentó detalladamente lo sucedido aquel fatídico día y nos brindó un testimonio bastante valioso y también aterrador de aquella catástrofe. Los efectos de la erupción fueron devastadores. En cuestión de horas, Pompeya fue enterrada bajo metros de ceniza y piedra pómez que llovían desde el cielo como si el volcán hubiera decidido desatar todo su poder de destrucción de una sola vez. La gente intentaba desesperadamente escapar, pero hubo muchos que no lo lograron. Aquellos que decidieron quedarse o que dudaron en huir pensaron que el peligro podría pasar pronto, pero se vieron atrapados en una trampa mortal. Las calles se llenaron de cuerpos cubiertos por ceniza, congelados en el tiempo, ofreciendo una imagen escalofriante del último momento de la ciudad. Pero el impacto de la erupción no se limitó solo a Pompeya. Hubo ciudades vecinas como Herculano que también sufrieron los estragos de la furia del Vesubio. Mientras que Pompeya fue enterrada principalmente bajo ceniza, Herculano fue sepultada por una mezcla de ceniza y de lodo volcánico que la conservó en un estado casi intacto, lo que permitió que los arqueólogos modernos descubrieran muchos detalles increíbles de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Estos hallazgos han proporcionado una comprensión única y detallada de la cultura, la arquitectura y la vida diaria en aquella época. Los supervivientes de Pompeya se enfrentaron a una dura realidad al darse cuenta de que sus hogares ya no existían. Las reconstrucciones serían casi imposibles, y no solo porque los edificios estaban en ruina, sino porque el paisaje mismo había cambiado drásticamente. La erupción del Vesubio se cobró alrededor de unas 2000 vidas. Este número, aunque es alarmante, nos sugiere que la mayoría de los habitantes de la ciudad lograron escapar antes de que la situación se volviera completamente desesperada. La pregunta que surge entonces es: ¿a dónde fueron todos esos supervivientes? La respuesta más probable es que los supervivientes buscaran refugio en las ciudades y en los pueblos cercanos a la Campania, donde otros amigos y familiares pudieron haberle ofrecido ayuda. Neápolis, que es lo que hoy conocemos como Nápoles, es una de las candidatas más plausibles. En tiempos romanos, Neápolis era una ciudad floreciente y era una importante metrópoli de la región. Su proximidad a Pompeya la convierte en un destino natural para quienes buscaban la seguridad después de aquella devastadora erupción. Además de Neápolis, es posible que otros pueblos y ciudades de la región de Campania también hayan acogido a los refugiados después de la catástrofe. Estas ciudades, como Herculano, que estaba mucho más cerca del Vesubio y que sufrió una suerte muy similar a la de Pompeya, podría haber brindado un refugio temporal a aquellos que escaparon antes de que la erupción alcanzara su punto máximo. También es muy probable que hubiera personas que se dirigieran a villas rurales cercanas buscando refugio en propiedades privadas o en terrenos agrícolas donde podían encontrar algo de seguridad. Pero estas personas no tuvieron que buscarse la vida por sí mismas, al menos no del todo. Y es que cuando la noticia de la erupción del Vesubio llegó a Roma, el emperador Tito, que estuvo en el poder entre los años 79 y 81 después de Cristo, al parecer no se quedó de brazos cruzados. La respuesta del gobierno romano fue notable y Tito actuó con una mezcla de preocupación imperial y de compasión personal. Según Suetonio, un antiguo biógrafo, Tito mostró no solo la preocupación de un emperador, sino también el profundo amor de un padre. Esta expresión de empatía no fue solo en palabras, sino que también se tradujo en algunas acciones concretas. Por ejemplo, Tito organizó envíos de ayuda financiera y de recursos a la región afectada. En aquella época las noticias de los desastres naturales solían tardar en llegar y las respuestas del gobierno podían ser bastante lentas. Sin embargo, Tito demostró un compromiso activo bastante rápido. Además del apoyo inmediato, Tito también impulsó proyectos para reconstrucciones en Campania. En respuesta a la necesidad de alojamiento y de apoyo para los supervivientes de Pompeya, se emprendieron varias iniciativas, incluyendo la construcción de nuevos templos, por ejemplo, dedicados a dioses como Vulcano e Isis. Y es que, como podéis ver, este esfuerzo por reconstruir no solo incluía la restauración de la infraestructura, sino también la creación de espacios religiosos y culturales que se consideraban muy importantes para la comunidad.
El primero de los supervivientes de los que vamos a hablar fue Plinio el Joven, al que ya hemos mencionado antes. Él fue un escritor latino y sobrino de Plinio el Viejo, famoso por su historia natural. Plinio el Joven nació en una familia acomodada y fue adoptado por su tío después de la muerte de su padre. Estudió retórica en Roma bajo la guía de Quintiliano y desde muy joven mostró una gran habilidad en la abogacía, empezando su carrera solo a los 18 años, en la cual ascendió rápidamente, ocupando cargos bastante importantes como tribuno de la plebe y pretor. En el año 79, cuando el monte Vesubio entró en erupción, Plinio el Joven tenía alrededor de 17 años y se encontraba en Miseno, en la villa de su tío. Plinio el Viejo murió durante el desastre mientras que intentaba rescatar a las víctimas, un evento que Plinio el Joven documentó con gran detalle en sus epístolas. Aunque se encontraba a 29 kilómetros al oeste del Vesubio, Plinio pudo observar la erupción y describió como una gigantesca nube en forma de pino se elevaba sobre el volcán, una imagen sin duda poética pero aterradora a la vez. A pesar de la distancia, quedó claro que nadie en la región estaba a salvo. Después de esta erupción, Plinio y su madre lograron escapar de la bahía de Nápoles. En sus cartas describe el caos y el pánico que se apoderaron de la región, con la gente corriendo en todas las direcciones, gritos desesperados y una sensación de que el mundo se estaba acabando. A pesar del desastre, Plinio y su madre lograron regresar a Miseno, mientras que Pompeya quedó sepultada bajo ceniza y escombros, perdiendo para siempre su vibrante vida urbana. Tras la caída del emperador Domiciano, Plinio fue nombrado cónsul por Trajano en el año 100, quien le otorgó múltiples honores. 10 años más tarde fue enviado a Bitinia para investigar la corrupción en la administración municipal, donde al parecer murió poco tiempo después. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Durante su carrera política, Plinio alcanzó una posición destacada, incluyendo su nombramiento como gobernador de Bitinia Ponto en el Mar Negro, y fue conocido como un excelente abogado y orador, especializado en casos de herencias y corrupción. Lucius Caecilius Iucundus es una figura fascinante en la historia de Pompeya y es conocido principalmente por los documentos encontrados en su propiedad tras la erupción del Vesubio en el año 79. Lucius Caelius Iucundus era un rico banquero en Pompeya. Su casa, descubierta entre las ruinas de la ciudad, reveló mucho sobre su estatus y su estilo de vida. La propiedad estaba ubicada en una zona prominente de la ciudad y, curiosamente, sus bienes fueron preservados notablemente bien gracias a las cenizas volcánicas. Lo más sorprendente de la historia de Iucundus son los documentos comerciales que se encontraron en su casa. Estos documentos incluyen contratos, recibos y registros financieros que fueron literalmente congelados en el momento de la erupción. Las cenizas del Vesubio, al cubrir y sellar su casa, protegieron estos papeles de la destrucción que de otro modo habrían sufrido. Y estos textos no solo nos hablan de las transacciones financieras y del comercio de la época, sino que también nos dejan entender la red de relaciones y el funcionamiento económico que había en Pompeya. A pesar de la riqueza de la información sobre su propiedad y sus negocios, no hay evidencia directa que confirme si Lucius consiguió sobrevivir a la erupción. Al no haber registros personales o testimonios directos sobre su destino, ha habido muchas especulaciones al respecto. Es bastante posible que al ser una persona importante, con recursos financieros, Iucundus hubiera tenido medios para escapar y rehacer su vida en otro lugar. Sus propiedades y sus documentos sugieren que si sobrevivió, podría haber tenido la capacidad de reconstruir su fortuna y continuar su vida después del desastre. Otro de los casos más interesantes y enigmáticos en la historia de Pompeya involucra a una familia noble conocida como los Sabini. Esta familia, que vivía en una lujosa residencia de Pompeya, ha llamado mucho la atención de los historiadores y los arqueólogos por los fascinantes hallazgos que han sido encontrados en sus propiedades. La casa de los Sabini fue descubierta en las excavaciones arqueológicas y se reveló que había sido ocupada por una familia de alto estatus. Entre los restos de la vivienda se encontraron numerosos documentos como registros de propiedades y contratos comerciales, que sobrevivieron sorprendentemente bien, también gracias a las cenizas que sepultaron la ciudad. Estos documentos no solo ofrecían también información bastante detallada de la vida cotidiana y de las actividades de la familia, sino que también indicaban, al igual que hemos hablado antes de Iucundus, que esta gente tenía conexiones y propiedades en otras regiones fuera de Pompeya. Uno de los detalles más intrigantes es que los documentos sugieren que los Sabini estaban muy bien conectados con otras áreas de la región de Campania, y aunque no lo sepamos con certeza,
esto plantea la posibilidad de que la familia, o al menos algunos de sus miembros, pudieran haber tenido la capacidad de escapar de Pompeya antes de que la situación se volviera completamente desesperada. Sin embargo, a pesar de todos estos documentos que han sido encontrados, no hay ningún registro específico que detalle qué le ocurrió a cada miembro individual de la familia. Hubo algunas familias más que también sobrevivieron y sí que se sabe que lograron prosperar en nuevas comunidades. Por ejemplo, la familia Caltilius, quienes son un ejemplo bastante notable. Después de escapar de esta catástrofe, se establecieron en Ostia, una ciudad portuaria al norte de Pompeya, donde fundaron un templo dedicado al dios egipcio Serapis. Serapis es una deidad que combina elementos de dioses griegos y egipcios y era particularmente venerado en ciudades portuarias como Ostia, que dependían del comercio de cereales. Los Caltilius no solo construyeron este templo, sino que también erigieron un complejo funerario monumental en Ostia, decorado con inscripciones y retratos familiares, lo que sugiere que alcanzaron un nivel considerable de riqueza e influencia en su nueva ciudad. Además, la familia se integró con otra familia de refugiados, los Munatius, lo que les permitió consolidar aún más su posición económica y social. Otra familia que también encontró éxito después del desastre fue la familia de Aulo Umbricio, un comerciante que se trasladó a Puteoli, otra ciudad portuaria bastante importante. Allí pudieron reactivar su negocio y nombraron a su primer hijo nacido en la nueva ciudad como Puteolanus, en honor a su lugar de nacimiento. Sin embargo, no todos los supervivientes tuvieron la misma suerte. Mientras que algunas familias pudieron prosperar, hubo otras, como por ejemplo la de Fabia Secundina, que enfrentaron dificultades económicas y sociales en sus nuevas vidas. Obviamente no todos los supervivientes eran ricos ni tuvieron éxito en sus nuevas comunidades. Hubo algunos que ya eran pobres desde el principio y otros parecían haber perdido la fortuna de su familia, tal vez en la propia erupción. Fabia Secundina, que era de Pompeya, también acabó en Puteoli, donde se casó con un gladiador llamado Aquario el Reciario, quien murió a los 25 años dejándola en una situación económica terrible. Hubo otras 3 familias muy pobres de Pompeya, los Aviani, los Atili y los Masuri, que sobrevivieron y se establecieron en una comunidad pequeña y más pobre que hoy se llama Nocera y que está a unos 16,1 kilómetros al este de Pompeya. Según una lápida que todavía existe, la familia Masuri acogió a un niño llamado Avianus Felicio como hijo adoptivo. Cabe destacar que en los 160 años de la Pompeya romana no había evidencia de ningún niño adoptivo y las familias extensas normalmente acogían a los niños huérfanos. Por esta razón es bastante probable que Felicio no tuvieran ningún otro familiar superviviente. Este ejemplo nos deja ver el patrón más amplio de la generosidad de las personas que tuvieron que emigrar de allí hacia allá fuera a otras ciudades nuevas donde no había nadie de Pompeya o sitios donde se encontraban con otros supervivientes y con sus nuevas comunidades. Y no solo se cuidaron entre ellos, sino que también hacían donaciones a las instituciones religiosas y cívicas que había en sus nuevos hogares. Por ejemplo, tenemos también la familia Vividia, que había vivido en Herculano. Antes de que la ciudad fuera destruida por la erupción del Vesubio, habían hecho generosas donaciones para ayudar a financiar varias instituciones, entre ellas un nuevo templo de Venus, la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad.